Y Dania Dauman ha compartido escenario con grandes personalidades de la música panameña, desde los Beachers de Bocas del Toro, La Cachamba, Los Nietos del Jazz, Danilo Pérez, Patricia Zárate, Cafú Bantan, Sammy y Sandra Sandoval, entre otros. En el ámbito internacional, ha trabajado junto a artistas como Pedro Brul, Alvita, Wichi Camacho, los Gay Runners y también Herbie Hancock, y agrupaciones de países como Cuba, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Argentina y Estados Unidos. Ha abierto conciertos de Gloria Gaynor, Raúl Di Blasio y Kenny G, y ha llevado el nombre de Panamá a escenarios como Barbados, Jamaica, Colombia, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Dubái, Marruecos, Uruguay y Argentina. Ha participado en festivales como el Panama Jazz Festival, el Boquete Jazz and Blues Festival, el Festival Naniki de Barbados y el Festival I Am Jazz de Trinidad y Tobago. Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples honores nacionales e internacionales y actualmente lidera 3 agrupaciones: The Emotions, Grupo Caché y Black Diamonds. Cuenta con su disco Al Desnudo y promueve la visibilización positiva de la mujer y la inclusión de nuevas generaciones en la cultura. Y esa es mi invitada de esta noche, una invitada de lujo, y Dania Dauman, la dama del jazz de Panamá. Y Dania, qué gusto. Qué privilegio. Nunca habíamos tenido oportunidad La verdad no. de conversar. Yo no te había entrevistado Jamás. nunca. ¿Cómo se me estaba escapando esa oportunidad? Es que tú siempre tienes 90, 60, Yo. 90 al lado tuyo, altas, hermosas, La agenda de Dania. y todas ha sido esas el cosas. impedimento. Entonces, la negrita, gordita, chiquita, esa no se ve entre tantas mujeres altas y hermosas. Una belleza de mujer, definitivamente. Y ¡Qué Dania, pancho! háblame, tú eres capitalina. Sí. Eso me lo desayuné, pero sí tienes raíces caribeñas. Sí, porque una total. mujer con tanto sabor, la negra panameña Total. es una cosa, un espectáculo, pero Las negras son. en esa sangre corre mucho Caribe. Sí, por la parte de mi papá, que nació en Bocas, Imagino. su mamá era de Barbados. Igual que ¿sabes? De parte mía, de mi abuela materna, Entonces también de por ahí Barbados. vamos. Sí, Por vinieron en el mismo barquito a De lo mejor. repente somos familia. ¿Quién quita? Y por parte de su papá, de su abuelo, mi abuelo, y él era de Jamaica. También tenemos casi de parte de mi papá. Mira, vamos a tener que ver esta guarandina, porque de repente somos primos lejanos. Exactamente. Bueno, Quita? y por parte de mi mamá, Isla de San Miguel. Mucho Sabor, bocangué. rumba. Mucho bocangué. Bocangué me dijiste que era un molusco. Es un molusco que solamente está en esa área. Rico, ya lo comí. Sí, yo no lo he comido jamás. Rico. De a cosa sé que es el longorón. El longorón también. Arroz de longorón. No sigamos hablando de eso. ¿Por qué el jazz? Bueno, el jazz fue un producto de conocer primero algo. En mi casa siempre había música por mi papá. Mi papá era cantante de calipso muy popular, le decían Lord Byron. Lord Byron, Ese claro es mi que papá. sí. Entonces por ahí siempre habían artistas, habían música siempre en la casa. Siempre pasaba Es la casa de Guarapundo. Pero entonces a mí me gustaba mucho el gospel. Wow. El gospel. Y el gospel, jazz y blues están son allí. Son es un parecidos. trío, es un amor de trío. Exactamente. Entonces de allí conocí el blues y me gustó el blues. Wow. Y entonces el blues y el jazz también. Entonces cuando yo empecé a indagar en cosas, a escuchar artistas y yo decía, papá, eso es jazz. Eso es jazz. Y empecé a meterme y me gustó. Y eso desde pequeña, o sea, sí, manifestaba la voz, el tema artístico. Bueno, no faltaba el arte en casa, así que era una cosa como por inercia. Exacto. Quien dice, pero desde muy pequeña empezaste a manifestar. Sí, yo desde niña me gustaba, todo lo hacía cantando, pobre mi madre. Pero una voz hermosa. Ya estaba la voz, me imagino. Ya estaba la vocecita, pero todo lo hacía con música. Y yo prendía ese radio, y yo cantaba, yo me montaba en los sillones, agarraba la escoba. Ya estaba practicando para lo que iba a hacer. Sí, después. Todo, y mamá dije, ay, Dios mío, me salió al igual al papá. Y tu mamá nada que ver con la música. O sea, no, mi mamá cantaba muy bonito, pero ella lo hacía en su iglesia. Ella era la primera voz en su iglesia, cantaba el salmo y todas esas cosas, pero hasta ahí. Okay. Hasta ahí. ¿Y eso es aquí en Panamá? Aquí en Panamá. Okay. Nosotros, mi infancia de conciencia, la hice en calle 21 Central.
Eso es Avenida Central. Exacto. Oh my God. Era un caserón que era una esquina. Como la casa Miller. Exacta. Pa' que sepan. Yo estoy tirando cédula no porque yo haya vivido ya por allá, tiró ya vivió mi la abuela. cédula, mentira. Y te digo que esa casa siempre estaba alegre. Me acuerdo que al frente había un hotel, y ya no me acuerdo cómo se llama ese hotel, y a un ladito estaba el Teatro Central. Y los turistas los domingos, eso era rumba desde primera hora. Se ponía esas músicas que se ponían, llegaban los amigos de mi papá que eran músicos y esa era tu... Y esa era una época así, ¿no? Era bastante así. sano todo, digo, había Era siempre así. ahí lo bueno y lo malo. Era Sin embargo, así. era el ambiente, sobre todo en áreas populares, Sí, así era. era muy fiestero. Era muy, muy de alegría, ¿no? De pasarla bien. Yo hasta ahora, después de adulta, me pongo a recapacitar, a meditar. De repente esa era una manera de olvidar los de problemas. olvidar, de sentirse libres de ciertas, de tantas cosas que uno vivía en la época. Entonces esa era su manera de decir, venga acá, estoy vivo, soy libre y tengo esperanza. Claro. Cada generación, cada época tiene su manera y siempre ha sido la música patrocinador y también protagonista Claro. de las expresiones de nuestra gente. ¿Cómo fueron esos primeros encuentros de forma profesional con la música? Cuando Dania ya, bueno, identificas que después del gospel, que identificas que el jazz, el blues y todo tienen como una armonía, Sí. como Eso es un una trío pasión, amoroso. exactamente. Es un trío. Ahí había más de un trío, ahí había Eso es mucha un gente chasco. involucrada en esos ritmos. ¿Cómo se da o cuáles fueron los primeros pasos para llegar entonces a la parte La de iglesia. Yo salí Esa de la es iglesia. la academia de Sí, yo los salí de la grandes iglesia. músicos. Yo iba a la iglesia de San Vicente de Paúl. Y me acuerdo que en esos tiempos había 2 misas. Una a las 7 de la mañana, que era la gente que vivía en la zona, eran los Sonian. Y entonces a las 9 éramos los caros, los latinos. Entonces mi mamá, la pobre, todas las mañanas me llevaba, hasta que un día me di cuenta que había este coro que cantaba lo que a mí me gustaba, que era gospel. Y eran las señoras. Y cuando yo me meto a la iglesia a ver, estaban estas señoras con estos vestidos, estos sombreros. Sí, trajeadas, como quien dice. Todavía hay unas que lo hacen. Camina por río abajo. Por favor. Todavía dan trajeadas. Todo menos perder el glamour. Exactamente. Y las voces. Un sol sofocante, pero allí. Y así crecí. Por eso que soy así rafistulera. No es por ego, sino que es cultura. Decía mi abuelita, por parte de mi papá, de ascendencia jamaiquina, decía negro fantash. Oye, negro fantoche esto. No es cultura, no es, eso es cultura. Y la verdad es que a mí morí. Un momento orgásmico. Por ese sonido, Por eso, y dije, mamá, yo quiero venir a esta misa, y mamá, Dios santo, y Dania. Y yo hacía que mi pobre mamá me llevara unas horas unos tipitos antes, para al menos coger la cola de la misa de 7, para poder escuchar el gospel. Wow. Ellas cantaban gospel, era un coro gospel. Y la misa era en inglés, porque eran de la gente de la zona. Y eran solo mujeres mayores. Mujeres mayores. Pero eras una niña en ese momento. Cuando se acabó eso y yo fui al baño, yo empiezo a cantar, Jesus loves me, this I know, porque la cantaron, quedé con la cosa, la señora, Mrs. Morris, que todavía me acuerdo de ella, que en paz descanse, estaba en el baño de lado, y me escuchó, y ella cuando salió dice, ¿quién está allí? Y yo dije, y salí, yo dije, ya me van a regañar. Porque estaba haciendo bulla en el baño y ya mi mamá me va a meter mi tanga. Sí, porque antes era así. Era así. Y dije, ¿tú con quién estás? Yo, con mi mamá. Quiero hablar con tu mamá. Yo, ay, ya la pensé. Ya me dieron la tanda. Cuando vamos, dice, ¿usted es la mamá de ella? Sí. Pues yo la quiero en mi coro. Oh, o sea, el sueño de la niña de escuchar nada más se convirtió en ser parte de... Y yo quiero que me cuentes después, cuando estemos de vuelta de la pausa, cómo fue eso. Y primero que fue lo que dijo tu mamá, pero antes vámonos a la telenovela. pausa. No se la pierdan en el próximo capítulo. Ya volvemos con más de Dania Daulman aquí en Primera Persona. Quédese ahí.
Estamos de vuelta en Primera Persona. Este es un programa especial, pues disfrutando de no solamente la voz, porque ya nos tiró ahí unas notitas, sino también de la trayectoria de Idania Dauman, la dama del jazz de Panamá. A ver, Idania, la niña aquella que soñaba con escuchar a ese coro, resulta que queda invitada a formar parte. Ay, el mundo se detuvo. Pero por supuesto. Yo así, mi mamá hizo así. Y no podía decir que no. Por favor, nosotros nos gustaría tener a su hija en el coro. Muy bien cuidada. Hablo con reverendo. Mi mamá dice, ¿tú quieres? Tengo que hablar claro. Por Tú no sabes ni cómo iba a pasar eso. Yo no sabía, pero yo iba a estar. Y yo ¿Qué edad tenías, Idania? Estamos hablando de 7 años. ¡Wow! Una niña. 7 años. Todas esas mujeres, yo era el pingüino. Me mandaron a hacer mi toga, Trajecito. mi toguita. Y y era la primera voz. ¿Cómo? Llegué a convertirme en la primera voz. Pero así siendo niña. Así siendo niña. Y ahí fue donde empecé a empaparme en los himnos de la iglesia anglosajona. Ajá. ¿Que eran bautistas? No, eran católicos, pero Okay. himnos de inglés, Okay. en inglés. Okay. Entonces, eso me ayudó mucho. Ya después, cuando vino ya el cambio, que empezaron a abrir las bases, que ya mandaban a familiares, a soldados de Panamá a Estados Unidos, esa misa ya caputs, porque ya no estaban. Entonces, ya nada más estaba a las 9 y yo quedé ya envuelta en las actividades. Ya estaba grande, era adolescente, y entonces seguí en el coro de las 9 y por ahí se fue. Pero con la misma línea. No, en lo latino. En lo latino, ya era en español, cambió, porque era a las 9 de la mañana. Y ya después quedé involucrada cuando Monseñor Magrat, él fue el que empezó este movimiento juvenil, y surgió lo que era la misa eucarística. Sí. La cita eucarística. Que era masiva. Es masiva. En esos tiempos inició con el coro de las 100 guitarras. Y fuimos 100 muchachos con las guitarritas cantando. Y ya después, todo como todo evoluciona, bueno, muchas guitarras, tú, sirven para voces. A mí me quitaron la guitarra, Carmen Cecilia Carrasco, que no le gusta que diga su nombre, pero yo lo digo, porque ella fue la voz. Ella fue la de la guarandinga. Dice, y la guitarra, tú vienes para acá. Y ella empezó a pulirme, y de ahí empezó la cosa. Se hizo un grupo tan bueno, que hacíamos berrinchitos y hacíamos unas fiestas entre nosotros. Digo, oye, ¿por qué no vienen a formar una cosita? Y hacíamos un guaguancó, una cosa. Y nos invitaban ya, y que damos una cosita, y ya cantábamos una baladita. Para cantar en privado. Cantar en privado. Y yo, como sabían que yo hablaba inglés, yo cantaba mis oldies but goodies, Stand By Me, esas cosas. Y les gustaba la cosa, y por ahí empezó la cosa. Y entonces, de esas actividades privadas, es que llegas entonces a los grandes escenarios. Sí. Ya después se llega la voz, que hay una muchacha que canta bien los soul, y que esto, y ya me querían en otras cosas. Vinieron publicitarias que me pidieron para hacer comerciales. Estuve y empecé a caminar. ¿Es difícil la vida artística? Sí, cariño. ¿En cuál de los sentidos? ¿En cuántos sentidos? En muchos sentidos. No quiero quitarle la fantasía a la gente de que piensan que los artistas... Igual que nos han dicho que los periodistas... A mí me dijeron... Somos la gente más feliz del mundo. Porque además haces lo que amas. Exacto. Y me dijeron, te vas a morir de hambre. A mí yo no me he muerto de hambre. Eso no es así. No soy millonario, pero vivo bien. No somos millonarios, pero vamos bien. Comemos los 3 tiempos. Y da para asustar, para salir ahí a comerte algo por ahí de vez en cuando. A Mariano da vuelta y de mover. Mira, no es fácil. Y tengo que recalcar. Si eres mujer es mucho más difícil. Porque a la mujer, en el ámbito del entretenimiento, antes era muy marcante. Es el hombre la primera figura. Siempre es el líder. La mujer era el adorno. El acompañamiento. Era el adorno. Entonces, siempre se puso a la mujer en los primeros tiempos de la música. Las mujeres que estaban en orquestas eran mujeres libres, por decirlo de una manera bonita. No era del todo bien vista. No eran bien vistas porque la mujer tenía que estar en casa, cuidando al esposo, teniendo hijos y teniendo una casa pulcra. Cuando ya tú andabas en clubes nocturnos y rodeada de hombres, no te veían bien.
Por eso es que esas artistas, tú les veías estas personalidades fuertes, eran mujeres duras, eran mujeres que tenían estas personalidades de batalla, ¿verdad? Porque tenían que afrontar tantas cosas para que se les escuchara y se les prestara atención. Se les permitiera un espacio. Entonces, y esa dureza, ahora que lo mencionas también, Idania, asumo yo también se marca para poner distancia, porque siempre hay quien se quiera sobrepasar por ser mujer, por estar sola, por verla vulnerable. Exactamente. Por ser mujer, tú tienes el ejemplo más fácil. Tú tienes la capacidad o te pueden desarrollar la capacidad, porque los productores no son tontos, ellos saben cuando tú tienes el potencial o cuando puedes. Entonces llega esta chica y dice, bueno, si tú quieres. No estoy juzgando, no estoy diciendo que los productores hacen eso. Claro. Habrán casos. Como en todo, como en los medios también. Exactamente, ojo. Exacto. Y tienes que dar un poquito más de lo que tú eres, que para poder. O simplemente tienes que dar lo tuyo. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar? Exactamente. Y ese es un ejemplo muy de piel. ¿Tuviste que lidiar con eso? Gracias a Dios, le doy gracias a Dios por la crianza que me dieron esos dos negritos, mi mamá y mi papá, y los amigos que ellos tuvieron en la vida, que siempre me dijeron, no hay nada más grande que la dignidad de una persona. Y para mí la dignidad es muy importante. Y eso me enseñó a saber decir no. Pero pasó. Sí. O sea, pero hubo quien intentó. Sí hubieron quienes. Antes de irnos a la pausa, ¿consideras que era más común que ahora que la gente habla, que las mujeres alzan, y hombres también, Claro, porque también hay hombres. También hay hombres que seguramente habrá, solo que la cultura pues hace que la gente se por calle. Machismo no lo dicen. Exactamente. Pero sí, el mundo del entretenimiento es una selva. Pero yo me doy muchas gracias. Me doy muchas gracias porque, no sé, he tenido buenos pasos. Siempre ha habido personas que me han cuidado, me han dado el mejor consejo y yo escucho. Me gusta escuchar. Para durar en la industria. Hay que escuchar y observar. Y eso se lo debo a mis padres también. Que no caen sacos rotos cuando los padres le hablan a los hijos. Exactamente. Eso es así. Vamos a la pausa, Idania, porque quiero saber ahora, luego de toda esa experiencia, qué miedo. ¿Cuál es el primer escenario que pisa entonces ya Idania a nivel profesional y ese momento cómo lo vivió? Vamos a la pausa y regresamos con más de Idania Dauman aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona, que iba a ser Idania. ¡Eso es Idania! Pero es que está interesante, está realmente hasta conmovedora esta conversación, Idania, de tu trayectoria, de tus inicios. Y hemos hablado cómo la niña llegó a ser la primera voz de ese coro que tanto admiró y que, bueno, después se dieron otros pasos en ese sentido. ¿Cuál es el primer escenario que pisas ya profesionalmente como Idania Dauman, la dama del jazz? Bueno, fue con mi gran escuela, que fue el grupo Jazz Effects de Panamá. Okay. Era el grupo base donde estaba nuestra diva y voz del jazz, Bárbara Wilson. Ella enfermó y entonces ellos quedaron sin intérprete de jazz. Para ayudar, estaba con ellos nuestra muy querida Marta Estela Paredes. ¡Wow! Segura voz. Ella era ella. Sí, cuando aquí todavía también habían shows de música. Exactamente. Exactamente. Entonces ella estaba ayudando porque era muy amiga de Reggie Boyce, que era el director del grupo. Entonces él estaba buscando quién. Entonces Natacha, que era la solista de Samba 3, Babito dice, lo escuchó que él estaba buscando y dice, no, hombre, si yo te tengo a la que es. Dice, sí. Y ella me llama, Idania, te tengo una buena. ¿Qué pasó? No, te tiene tranquilita en la casa. Sí, normal. Te tengo una entrevista con alguien, dime.
Cuando yo escuché el nombre, sí, yo era fan de ellos, soy Sabías fan de perfectamente John, quién era. de ellos, y yo soy fan de Barbara Wilson, aparte que ella fue amiga de mi papá. Entonces, cuando dije, no, O sea, sí, tú decías, esto es un desafío. por supuesto, un zapato muy grande. Y yo dije, no, no, Natasha, estás loca, fue lo que le dije. No, 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 sí, y hablé con él, y él te va a llamar. Es que le diste mi número. Además, Y él me contactó y dice, quiero entrevistar. Nos entrevistamos y yo le dije, no estoy preparada para hacer un... Dice, no te preocupes, ¿qué canciones te sabes? Digo, con mucha confianza, boleros, de Oldies But Goodies, Stand By Me, Unchained Melody, wow. Summertime, y empecé a sacar cosas así populares. ¿Qué le- Vamos, no te Ahí preocupes. tenemos el Vas a repertorio. cantar 3 canciones y de jazz vas a cantar My Way. Bien. Bueno, a mí los nervios me dieron. Y esa noche fue un desastre. ¿Y dónde fue eso? En el Hotel Sheraton en el casino. Porque ellos tocaban allí. Ok. Y todo el mundo estaba en la expectativa de quién era la que venía. Y yo fui sencillita, normal. Y yo canté la primera canción, fue un desastre. ¿Pero por qué? Porque estaba tan O asustada. sea, desafinaste. O No, estabas nerviosa. estaba nerviosa. Mm, Entonces me acuerdo como ayer el pianista, el maestro Philip, Albert Philip, que fue uno de los pianistas maestros de Ballet de Panamá, dice, niña, tranquila, haz lo que lo hiciste bien en la práctica, no mires a nadie. O sea, ya habían Diviértete. visto de lo que eras capaz, Sí, pero el momento te estaba consumiendo. exacto. Yo, diviértete. ¿Para qué fue eso? Ya después lo que venían, boludo, y eso se formó una guarandinga allí. Dice, oye, esta muchacha está buena. Y Marta Estela dice, ven acá. ¿Esta quién es? Y está aquí, que no te diga Lord Byron. Lord Byron, si ese es mi hermano. Y allí fue la coronación. Coronación en el sentido de que entre los artistas Claro, recibida por los grandes. se dieron cuenta que la hija de Lord Byron estaba entrando escena en la artística. escena. Y entonces todos se empezaron a acercarse, a felicitarme, a darme sus mejores consejos, a darme sus abrazos, sus cariños, sus bendiciones, Que es lo más importante. que es lo más importante. Y por eso es que yo digo que yo me siento muy bendecida, negro, de que pude estar con esos grandes maestros, conocer sus anécdotas, conocer sus secretitos que decían, tómate esto antes de esto, no hagas esto antes de esto, mira, esto y esto. Y seguir Entonces esas son cositas. recomendaciones, claro. Me gustaba entrar entre ellos porque tú conoces, tú aprendes. No desplazar, no insultar su trayectoria, Ujú. porque ellos estuvieron antes. ¿Qué es eso, no? A veces no se aprecia. Digo, todos tenemos, y todo el ser humano en el rubro que esté, tiene su momento cumbre, Claro, tiene su reconocimiento, claro. pero pasa el tiempo. Yo siempre tengo un amigo que me hablaba de que la vida es como la palma, como Sí. los dedos, perdón. Aquí están tus primeros 10 años, acá Vas cuando llegas subiendo. a los 40, luego vienen los 50 y vas bajando así. Y en esta etapa, mucha gente no respeta todo lo que pasó antes. La gente lo suele olvidar. Yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años, yo crecí viendo mucha gente en la televisión, que fue inspiración para mí. Y para mí era interesante no solamente saber qué estaban haciendo, sino destacar su trayectoria. Exacto. Celiano Fonseca, dice cuando así que me quiere matar cada vez que yo digo que yo crecí viendo la televisión. O sea, tanta gente que abrió camino Claro, a lo que hoy hacemos, claro. que no es ni la sombra de lo que hacían ellos, Exactamente. definitivamente, pero que merecen ese respeto y ese Exacto. reconocimiento. Y Y esa pasa en la escena memoria. artística también. Y esa exacto. memoria, digo, yo siempre en mis escenarios, siempre destaco los nombres de las, entre comillas, que se conocen, voces del jazz femeninos. Violeta Green, Barbara Wilson, Betty Williamson. Siempre las nombro porque no soy la única. Claro, claro. No soy la única. Ellas hicieron trocha para que se pudiera. Bárbara estuvo y después que ella enfermó, no la reemplacé. Di seguimiento a sus pasos, Claro. porque aquí nadie se reemplaza. Sí, nadie puede reemplazar a nadie. No puedes reemplazar a nadie. Simplemente da seguimiento a su trayectoria. Entonces, me gusta mucho dar el respeto, porque esa persona dio su vida, dio alegrías, dio momentos, dio su vivencia. Inspiró a muchos como a ti. A veces Además. uno está con dolor de estómago, con una migraña,
que o estás peleando con el esposo, o tú estás peleando con tu esposa, o que el problema es que la niña o el niño lo tienes enfermo en la casa, pero tú tienes que huir, porque hay gente que te necesita y el escenario es una medicina. Definitivamente. La gente, mira, parece chiste. Fue un día en una clínica le digo a alguien, ¿sabes lo que hacen los que están del lado de allá para ir a verte? Y nadie me dijo nada. Uno se oye, paga el boleto. Eso no es todo. Esa persona te escoge para ir a ver a tu concierto. Perfecto. Entonces una chica va al salón de belleza, eso es el blower, la producción. el maquillaje. No quiere ir con la misma ropa. Va al mall a comprar una ropa. Va a comprar ropa. Va bien chaneadita. Hace espacio de un momento que pudo ser para otra cosa. Exactamente. También la reserva en el lugar es dinero, porque tú no puedes reservar si no pagas algo. Y entonces, en la gasolina, si tiene carro, o el Uber, o el taxi, o lo que sea, eso es también. Llegas al lugar, tú no estás en una mesa solamente con un vaso de agua. Mentira, que va a la copita de champaña, que la cosita, que el vino tampoco, o lo que quieras. No, yo tengo que picar algo también. Viene a picar. Todo ese recorrido que hace esa persona para ir a escucharte, que es lo mínimo que debe hacer un artista, dar lo mejor. Aunque sean dos personas sentadas allí. Eso es así. Esa persona invirtió para ir a verte más que comprar tu boleto. Así es, y eso se reconoce, se destaca. Vamos a irnos a la última pausa. Y Dania, se han ido 3 bloques en esta conversación, yo no puedo creerlo todavía. Pero tenemos un espacio más para conversar, porque recuerden, es un programa especial esta noche junto a Idania Dauman, aquí en primera persona, así que manténganse que ya regresamos con la parte. De vuelta en primera persona, y esta, la verdad es que yo no sé si decirle interesante, apasionante conversación junto a Idania Dauman, la dama del jazz de Panamá. Idania, hemos conocido tu trayectoria. Estábamos hablando hace un momento acerca del reconocimiento, a trayectorias, a personas que estuvieron antes y demás. ¿Consideras que hoy por hoy, porque la música en Panamá tuvo una época, o sea, que los 50, 60 y eso, que también había mucha corriente de otros países, de Cuba, de México. Cuba, México, exacto. Hoy por hoy, la escena artística panameña tiene el reconocimiento y el respeto que tú consideras merece. Bueno, Panamá es algo un poquito así, un poquito de tema de quesos y vinos de hablar. Porque Panamá sí ha sido reconocido porque hemos tenido artistas que han roto fronteras grandes, sí. Sin devalorar los que estamos aquí adentro rompiendo otras fronteras. Hemos tenido artistas que han estado en la Fania, como por ejemplo Rubén Blades, hemos tenido Omar Alfano, hemos tenido Osvaldo Ayala, hemos tenido Sandra, hemos tenido Jen Carrizo, hemos tenido... No me gusta mencionar nombres porque a veces siempre uno queda peca. Alguien por fuera. Y ella no dijo a fulanito, pero por son favor, muchos. son muchos. Claro. Y entonces ya Panamá se ha ganado la vista en el término musical, lo cual no se puede decir que no. Okay. Lo que hace falta es que se abran más paraguas, porque en Panamá hay mucho producto. En Panamá hay mucho buen producto, sí. Y lo que hace falta son oportunidades equitativas para todos. ¿Alguna vez has compuesto, Idania? Yo soy intérprete, compositora. Ah, ok. Mi CD que hice junto con mis amigos y colegas de Emotions, el cual está Dorindo Elam Cárdenas, que es el pianista, está Samuel Marinelli en el bajo y guitarra, está Daniel Ortega, alias El Gato, en la batería, está en sax, está Críspulo, pero son muchos, porque son tantos facetas. Claro. También tengo a Charles Irving como bajista, también tengo a Cristian Lazo, también tengo a Roberto Rudas, Néstor, son ya una lista que forman parte de The Emotions, el maestro Maturrell, pero que el CD que se llama Al Desnudo. Para que ustedes vean. Al Desnudo. Desnudo el alma. Lo hice con que
con el grupo per se de Emotions, que es Dorindo, Ajá. Gato, Daniel, en el sax, y en los saxes sí hice unos varios cambios, y estaba Samuel. Fue un compendio de fusiones, porque me gustan las fusiones. Ok. Y allí hay una pieza de Dorindo, una pieza de Samuel y las demás son mías. Yo solamente puse un cover donde invité a varias amigas Ujú. para que hiciéramos como si fuera un jamming, que es When the Saints Go Marching Home, o When the Saints Ujú. Go Marching Home. Y quise hacer un Cada una relajo tiene su allí. momentito. Sí, pero es muy, si entras, que te invito a que lo Pero por escuchen, supuesto que lo voy a lo hacer. escuchen por favor al desnudo. Lo pueden buscar en todas las plataformas. Spotify debe estar. También en todas las plataformas está. Tiene de todo. Y quise ser muy abierta, quise ser la latina afropanameña, porque soy latina afropanameña, Claro. que tiene un mundo de versiones, corrientes musicales, y que tú no puedes decir esto es esto, esto es esto. ¡No! Dejemos de hacer eso, de poner etiquetas. Sí, Esto al es final es la música. la música no es eso. Entonces, sí, esa producción es bastante inédita. ¿Cómo te defines en 3 palabras, Dani? Yo sé que habría que sumar más dedos, pero Divertida, eso sí, elegante por supuesto. y mucha paz. Y lo transmites. Mucha paz. ¿Cómo se logra? Hay problemas, hay situaciones en la vida todo el tiempo. Ah, claro ¿Cómo que hay vives tu vida, problemas. Dani? ¿Cuál es la receta? Ay, me gusta estar tranquila. Ay, a Porque veces, siempre hay un vecino, una vecina que es, tú quieres estar tranquilo y ahí anda ya haciendo un lío. O cuando uno está manejando y se tira a alguien. Yo sufro todos los días. Por fortuna mis virus son que parecen de gángster, porque me verían todos los gestos, todos los gritos y todas las cosas que me la paso echando a la gente. no, soy tranquila en el sentido de que si yo tengo que cruzar la calle para evitar un problema, yo cruzo la calle. Esa soy yo. No soy cobarde, Claro, evitas. evito. Yo soy de prevenir. Mm. Yo creo que ganamos más previniendo que confrontando. Uno gana, o sea, la mejor pelea que se gana es la que se evita. Exacto, soy muy diplomática, Okay. sumamente diplomática. A veces la gente dice, ¿qué pasa ya? ¿Y por qué no dice tal cosa? Dilo como es, yo no, mi amor. La vida me ha enseñado que tú debes saber guiar las cosas. Los muchachos hoy en día quieren todo Sí. y a lo rajado Sí, y a sí, lo sí. pelado. Le llaman ratificación inmediata. Pero no todo el tiempo así y la vida les va a enseñar y quedan siendo lo mismo. Aprenden. O sea, aprenden a que hay que esperar, hay que observar, hay que escuchar, meditar y entonces haces un paso. No es ser lento, es siempre ser precavido. ¿Qué faltaría por hacer? ¿Qué te gustaría hacer, Idania? ¿Qué proyecto tienes así que se pueda No me contar? preguntes eso de qué quiero hacer, porque Pues ya se te cierran el programa. Es horario nocturno, ya no es familiar. ¡Nocturna! No, mira bien. ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, proyectos estoy en unos cuantos proyectos. No me gusta ventilar mucho porque... para que no se sale, como exacto. quien dice. No porque seamos malagüeros, sino porque las cosas a veces cuando se pregonan, se congelan. Hay energías. Entonces, Sí. además, cuando tú dices ya es porque ya va a suceder y la gente espera. Pero sí hay mucho trabajo. Pero sí hay, gracias a Dios. Hay cositas cocinándose. Yo soy un poquito así, demoro, pero cuando aparezco. Y la gente lo sabe. Es que la gente no se lo espera. Y la gente lo sabe. Entonces vienen cosas. Ya en esta faceta de 31 años de estar cantando, apoyando, colaborando y como activista cultural, también estoy aportando en otros rubros para las generaciones que vienen. Como dice el profesor Maloney, yo soy generación híbrido. Estuve en la de allá, joven. Ese es el privilegio. Súper joven. Muy joven. Muy joven. Transición, joven. Y estoy en actual, todavía joven. Con la maduritud. Eso es lo que decimos. Pero con el crecimiento. Pero por supuesto. Y entonces, eso da autoridad para decir con conocimiento lo que había
cómo se evolucionó y por qué está ahora. Entonces, eso no hay que guardártelo. Hay que ayudar a los muchachos que sepan que de la punta de sus pies no está el agua. El agua viene de atrás. Lo que tú vas a hacer es darle La secuencia. tu sazón y darle tu huella. Como cuando a veces me invitan a ser jurado en concursos, yo escucho a Mariah Carey, escucho a Beyoncé, escucho a todas estas muchachas, pero no las escucho a ellas. Y yo te quiero escuchar a ti. Su personalidad. Exacto. Entonces, los muchachos necesitan buscar su identidad, dejar su huella, para que cuando se presenten no digan que había una muchacha que cantó como fulanita. No me acuerdo ni cómo se llama. No se acuerdan de su nombre. Pero si la haces tuya, respetando que no es tu canción, pero la haces tuya, oye, hubo una muchacha que dice que se llama Filomena, la hizo suya, una canción de Whitney, pero la tipa maravillosa, Filomena estuvo y dejó su huella. Exacto. Y eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que tienen las grandes estrellas, que irrumpen con algo que es diferente, pero que es parte de su identidad. Muchísimas gracias, Idania, por compartirnos. De verdad que esta conversación me hacía falta hace mucho tiempo. Compartirla con todos ustedes. Y como siempre les digo, gracias por acompañarnos. Y pueden ver este contenido también las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Hasta la próxima. Chao.